Continuamos con el tema, jóvenes, de la famosísima Guerra Fría. Pues estábamos viendo esta parte de cómo las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, prácticamente no se enfrentaron directamente, pero apoyaban guerras en muchos lugares del planeta, donde ponían a prueba sus fuerzas y sus armamentos. Muy bien, aparte del muro de Berlín, jóvenes, apoyaron la guerra de Vietnam. Estados Unidos trató de invadir Vietnam, porque Vietnam también está parte de una península asiática, estaba dividida asimismo en el norte y en el sur. Entonces, pues Estados Unidos trató de propiciar una invasión en esta parte de Vietnam. Ustedes van a decir, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué si Estados Unidos, su país está en América? ¿Qué hace Estados Unidos en Asia peleando y tratando de invadir otro país? ¿Por qué? Si Estados Unidos está acá en América, que se preocupe acá de América, de su territorio. Pues resulta, jóvenes, que Estados Unidos trataba de conquistar muchos lugares estratégicos del planeta. ¿Saben por qué? Porque si posiblemente se hubiera dado una tercera guerra mundial, esos lugares conquistados o invadidos por Estados Unidos o esos gobiernos aliados a Estados Unidos, si hubiera habido o si hubiera una tercera guerra mundial, obviamente que esos países aliados le van a servir de base para ahí construir aeropuertos, para ahí poner misiles y atacar a sus enemigos. Esa es una de las funciones por las cuales Estados Unidos, a pesar de que su territorio está en América, él sin embargo se preocupa y a veces ha intentado invadir, como en el caso de Vietnam, en una parte de Asia, ¿sí? Y además, pues para tener mayor injerencia política mundial. La famosa guerra de Vietnam, les cuento, jóvenes, duró 20 años, también se le conoce la guerra de los 10.000 días, aquí hay un pequeño error, no de los 1.000 días, sino de los 10.000 días, donde Estados Unidos trataba de evitar nuevos gobiernos comunistas en Asia. Esa era otra de las finalidades por las cuales Estados Unidos quería o invadió Vietnam, pero no venció. De hecho, esta es la peor derrota militar que ha tenido Estados Unidos en su historia, porque Vietnam, un país tan pequeñito, tan humilde, tan sencillo, sin embargo, incluso los campesinos y los agricultores combatieron para defender su país de la invasión de Estados Unidos. Y por eso, bueno, Estados Unidos perdió esa guerra, miren, es la mayor derrota que ha tenido Estados Unidos con Vietnam. Obviamente, guerra es guerra, jóvenes, si se produjeron cosas innombrables, realmente, horrores. En Vietnam, Estados Unidos probó un arma química que se llamaba el famoso agente naranja. ¿Sabe lo que es eso? Haga de cuenta que llenan una avioneta con este gas venenoso y comienzan a esparcirlo del aire. Y todas las personas que respiran ese gas venenoso o se mueren ipso facto o quedan enfermas. Y los bebés que nacen después de estas personas que absorbieron ese gas venenoso, nacen con malformaciones genéticas. Consulten en internet, jóvenes, el famoso agente naranja inventado, o mejor dicho, utilizado en Vietnam. Terrible estas armas químicas que utilizaron, sin embargo, pues lamentablemente la guerra es así, no respeta nada. Aparte de eso, jóvenes, se dio el famoso bloqueo de Cuba. Ustedes podrán decir, profesor, ¿por qué Estados Unidos tiene bloqueado a Cuba? ¿Y por qué Cuba no puede ser parte normal de todos los demás países? ¿Por qué? Pues resulta, jóvenes, que Cuba fue el único país en América que se hizo comunista y por tanto aliado de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de la doctrina Monroe que decía América para los americanos? ¿Se acuerdan? Pues resulta que Cuba fue el único que se rebeló en contra de esa doctrina y dijo, no, yo voy a hacer mi propia revolución, y ahí viene la revolución de Fidel Castro en el 59, y se convirtió en el único país de América comunista. Y eso no fue todo lo grave. Obviamente, cuando Cuba hizo eso, ya Estados Unidos lo trajo en la mira. Dijo, no, este se me quiere rebelar y tengo que controlarlo a Cuba, porque si no se me va a rebelar y se va a hacer aliado de mi enemigo. Entonces resulta que en el 62 la Unión Soviética comenzó a instalar una base de misiles de corto alcance en Cuba.
Y pues obviamente estos misiles de corto alcance son capaces de transportar bombas nucleares o carga nuclear. Imagínense, ¿usted sabe dónde está Cuba? Cuba está literalmente enfrente de Estados Unidos, a poquísima distancia de Florida, de Miami. Es decir, que si la Unión Soviética instalaba estas bases de misiles en Cuba, tenía el blanco perfecto para desde Cuba, la Unión Soviética, si se hubiera dado una tercera guerra mundial, la Unión Soviética desde Cuba tenía todas las de ley para disparar directamente a todas las ciudades estadounidenses. Por eso es que Estados Unidos reacciona y dice, a ver, ¿cómo es que en la puerta de mi casa quieren poner una base de misiles? Esto no lo puedo permitir. Y ahí es donde Estados Unidos descubre las intenciones, comienza la crisis de los misiles. Esto fue una época muy tensa, ya todo el mundo hablaba de la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, afortunadamente pues no sucedió. Estados Unidos lo bloqueó a Cuba navalmente para que ningún barco, ningún submarino de la Unión Soviética traiga estas partes de instalación de misiles nucleares y no pudieron llegar a Cuba. Más tarde, Khrushchev, que fue el líder de la Unión Soviética, se encargó de desmantelar esas bases de misiles. Y bueno, ahí se solucionó en parte ese problema. Pero a Cuba, hasta el día de hoy, Estados Unidos lo tiene bloqueado. Y obviamente en sus películas en Hollywood lo hace ver a Cuba como el malo de la película, como los comunistas, como si fueran lo peor del mundo. Y realmente no es así, jóvenes. Hay que hacerle honor a la historia. Les pregunto algo. ¿Cuál fue el país que más médicos envió a un montón de países del mundo en medio de la pandemia para ayudar a los demás? ¿Fue Estados Unidos o Cuba? ¿Quién sabe la respuesta? A ver. Cuba. Estados Unidos. No, no fue Estados Unidos. Fue, Fue Cuba, profe. recuerden que hasta el día de hoy Cuba. incluso hasta el día de hoy, acuérdense que Estados Unidos no controla la pandemia. Acuérdense de eso. El día de hoy, la ciudad de Nueva York, Florida, 200,000 contagios de COVID, solo el estado de Florida y Miami. Imagínense, hasta el día de hoy Estados Unidos no logra controlar la pandemia, mientras que Cuba, desde que comenzó la pandemia, ha enviado brigadas médicas a Italia, a España, a países de Asia, a países de África, donde trabajan ayudando a combatir el coronavirus. Entonces, bueno, no es que por eso lo que los comunistas son malos, esto que lo otro, no se puede generalizar. Hay que analizar cada caso de acuerdo a su contexto. Bueno, entonces, pero esa fue la razón por la cual hasta el día de hoy Estados Unidos lo tiene bloqueado a Cuba. Y por eso no permite a Estados Unidos que a Cuba le llegue tecnología. Prácticamente a Cuba llegó el Internet hace unos 2 o 3 años nada más, porque Estados Unidos no se lo permitía. Entonces, Cuba tiene muchísimos bloqueos a nivel de tecnología, a nivel del Internet, a nivel de satélites, a nivel de comida, a nivel de medicina, a nivel de ciencia. En fin, tiene un montón de bloqueos. Por eso también ha hecho que Cuba pues se vea en la necesidad de desarrollar su educación y efectivamente pues es una de las mejores del mundo. De hecho, Cuba es el único país de América que no tiene analfabetos, donde toda su población por lo menos sabe leer y escribir. Pero aparte de eso, Estados Unidos tiene Cuba tiene las mejores facultades de medicina reconocidas en el mundo. Bueno, ante este bloqueo que Estados Unidos ordena en contra de Cuba, pues hasta el día de hoy los demás países, la mayoría de países está en contra del bloqueo. La mayoría de esos países le pide a Estados Unidos que ya elimine ese bloqueo y que deje que Cuba se desarrolle. Sin embargo, pues no, Estados Unidos hasta el día de hoy no le levanta ese bloqueo, no le perdona el hecho de que Cuba sea comunista y se haya aliado a la Unión Soviética. Muy bien, aparte de eso, les decía que la Guerra Fría implica carrera armamentista, las bombas atómicas, nucleares, las bombas de hidrógeno. Aquí está. Observen, jóvenes, miren, más o menos así, como para entenderlo, de este tamaño, miren, tan chiquito, fue la explosión que causaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero miren el tamaño de la explosión que causa la famosa bomba H de la Unión Soviética. Miren, o sea, no hay ni punto de comparación. Aquí lo tenemos mediante estos círculos.
Miren, este es el tamaño de la explosión que produjo las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, las bombas atómicas de Estados Unidos. Apenas se ve un puntito muy pequeñito, miren. Pero luego, en el 52, Estados Unidos detonó otra bomba. Por lo general esto lo hacían en el océano. La primera bomba de hidrógeno de 10.400 kilotones. Kilotones es una medida, es un mecanismo, es un método para medir la fuerza de la explosión de una bomba. Entonces, bueno, esa primera bomba de hidrógeno de Estados Unidos tenía 10.400 kilotones. Una segunda bomba de Estados Unidos hizo explosionar en el 54, esta fue de 15.000 kilotones. Más tarde, en el 65, la Unión Soviética, en el 55, perdón, es capaz de crear la bomba atómica, hizo explosionar una de 1.600 kilotones, en el 57 una de 1.800, y aquí se disparó. Aquí sí la Unión Soviética ya se fue a otro nivel. En el 61, la Unión Soviética hace explosionar la famosa bomba H, esta de aquí, la famosa bomba de hidrógeno, que tiene un poder devastador de 50.000 kilotones. Increíble, ni punto de comparación, miren este puntito que se ve acá, con esta inmensa explosión de la Unión Soviética. Bueno, por eso es que Estados Unidos hasta el día de hoy con la Unión Soviética, en el sentido de armas nucleares, se tienen muchísimo respeto y prefieren no tocarse directamente, porque pues la Unión Soviética tiene un poderío inmenso. Aparte de eso, China, Francia, Pakistán, la India tienen también bombas nucleares, obviamente de menor poder que la bomba de hidrógeno de la Unión Soviética. La última fase, jóvenes, de la Guerra Fría, en el 68, al ver este desarrollo tan violento y tremendo de armas cada día más terribles y cada vez inventaban armas más poderosas, en el 68 se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, hicieron un acuerdo para no seguir construyendo armas nucleares. El mismo que hace un año, me parece, Estados Unidos decidió abandonar. Eso es muy grave y eso es muy peligroso para la humanidad. En el 89 el muro de Berlín fue derribado. Estados Unidos auspició muchas dictaduras en América Latina por medio del Plan Cóndor. ¿Para qué? Ustedes van a decir, profesor, pero si Estados Unidos tiene un hermoso país en el norte, ahí en Norteamérica, ¿por qué interviene acá en Centroamérica y en Sudamérica? Pues Estados Unidos intervino con el famoso Plan Cóndor para evitar que más países latinoamericanos sean aliados de la Unión Soviética o de Rusia y adopten el sistema comunista. Acuérdense que Estados Unidos dijo América para los americanos, como quien dice, América es mío y todos los países de América tienen que apoyarme a mí. Y si alguien quiere apoyar a mi enemigo, yo haré lo que sea para que no lo haga. Por eso es que Estados Unidos pues apoyó dictaduras en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. La más famosa y la más sangrienta de todas, la dictadura del general Pinochet en Chile. Una dictadura es el gobierno sobre todo de un militar donde una única persona tiene el poder absoluto sobre un país. En el 91 la Unión Soviética cayó, ahí se desmoronó, se destruyó la Unión Soviética, siendo Mikhail Gorbachev su máximo líder. Hoy en día ya no existe la Unión Soviética. ¿Qué existe hoy en día? Hoy en día existe Rusia, ¿sí? Este famoso líder de la Unión Soviética que llevó a esta inmensa nación a que caiga, a que se arruine, a que se destruya, pues tenía fama incluso de ser adicto al alcohol. Más tarde Boris Yeltsin, adicto al alcohol. Bueno, aquí tenemos el famoso Plan Cóndor, donde Estados Unidos apoyó muchísimas dictaduras. Quedémonos con esta frase de aquí, es la esencia. El Plan Cóndor fue la coordinación de represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. Todos los dictadores de estos países coordinaban sus acciones. Si alguien por ahí había un líder social que se oponía a la dictadura, entre ellos, entre estos países, se encargaban de desaparecerlos. Incluso para generar miedo y terror en la población, a las madres de familia que estaban embarazadas les robaban los hijos y estas madres nunca más los volvían a ver. Y estos bebés eran enviados a otros países, eran dados en adopción en otros lados. A muchos de ellos se tiene conocimiento de que cuando los militares de las dictaduras sudamericanas capturaban a los enemigos de los dictadores del gobierno, los vendaban los ojos, los amarraban, los llevaban en helicópteros y los soltaban en mitad del océano, para que ahí se mueran y se los coman los tiburones. Así actuaban las dictaduras.
En Argentina son famosas las Madres de Mayo. Las Madres de Mayo son un grupo de madres de familia a las cuales les robaron sus hijos y las cuales tuvieron ese dolor de perder a sus bebés incluso antes que nazcan. Entonces, pues bueno, se dio esta situación en Sudamérica. Bien, jóvenes, hasta ahí terminamos con el tema. ¿Alguna pregunta? Ninguna, todo está claro. ¿Alguna curiosidad que tengan sobre el tema? ¿Algo que quieran saber algo más? ¿Algún dato más? Bien, si no, entonces ahí voy a terminar ya la grabación de la clase.